Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien, tanto estudiantes como los padres de familia que estén viendo este video. Como ustedes ya saben, a través del WhatsApp en el grupo de cuarto uno ya se les hizo entrega de la guía de español, del documento en PDF, el cual tiene la guía uno y 2 ahí mismo. También les subí a la plataforma Modo, pero ya en dos guías diferentes, la guía uno separada de la guía 2 y por medio de la profesora Sandra pues se les hizo llegar también a los estudiantes del grado cuarto 2. Eh, el día de hoy quiero con este video hacer de manera un poquito más explicativa, por si de pronto surge alguna duda, explicar cómo se va a llevar a cabo la actividad. Saben que tienen fecha límite de entrega hasta el viernes 8 de mayo de las dos guías y que acá hay unos horarios establecidos para atender sus dudas e inquietudes. Eh, la actividad la deben hacer de manera individual, deben hacerla en hojas o en el cuaderno y tomarle fotos y enviármela ya sea por acá por el WhatsApp, ya sea por el correo o subirlas a la plataforma Modo. El tema que vamos a empezar en la guía uno son los sustantivos y sus clases y vamos a ver entonces la explicación de esta primera guía. Tenemos una primera actividad que es la exploración de saberes previos. En esta actividad les voy a hacer unas preguntas que ustedes deben responder sin buscar en internet o en alguna otra fuente de información, porque es para yo mirar qué tanto saben ustedes del tema, cómo están en el tema de los sustantivos y sus clases, y no es calificable las respuestas que ustedes me den, pero sí que por lo menos la hagan, ¿cierto? Y que traten pues de hacerlo de la mejor manera, tampoco me van a contestar cualquier cosa. Entonces, la primera parte me van a decir qué son los sustantivos, para ustedes qué son los sustantivos. Me van a decir, van a subrayar en esta oración que dice en el segundo punto: Andrés es el estudiante más antiguo del colegio. Van a subrayar el que ustedes crean que es el sustantivo en esa oración. Y en el punto 3 van a escribir tres sustantivos de cada clase. Hay sustantivos de personas, me van a escribir tres sustantivos de personas. Hay sustantivos de animales, me van a escribir tres sustantivos de animales, y tres objetos o cosas y tres sentimientos. Listo. Ahora pasamos a la fase de profundización, que es ya donde yo les voy a explicar el tema de la clase, que son el sustantivo y sus clases. Entonces vamos a prestar mucha atención. Las palabras que nombran a las personas, los animales, las cosas, los lugares o los sentimientos se llaman sustantivos. Por ejemplo, Andrés, Juan, Luis, perro, gato, león, silla, mesa, bueno, todos los que hay acá. Todos estos que les estoy colocando acá son sustantivos. ¿Listo? Vemos que acá dice que hay varias clases de sustantivos. Están los sustantivos comunes y propios, los sustantivos concretos y abstractos y los sustantivos individuales y colectivos. Entonces, estas clases se las coloqué en cada subtítulo y en un cuadrito para diferenciarlas. Entonces, la primera clase de sustantivos son los comunes y los propios. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Son los que nombran personas, animales, cosas, lugares o sentimientos, refiriéndose a sus cualidades generales, es decir, sin distinguirlos del resto de la clase. Por ejemplo, cuando yo hablo de sustantivos comunes, digo niño, adulto, lápiz, cuaderno, perro, gato, charco, amor, ¿cierto? Son cosas comunes y que no tienen como un nombre propio. Porque, por ejemplo, si yo digo niño, ese niño se puede llamar Pedro, pero yo no estoy diciendo Pedro, estoy diciendo niño. Es decir, que ese es un sustantivo común. Listo, entonces todas esas cosas comunes que no tienen como que un nombre propio son los sustantivos comunes.
También tenemos entonces los sustantivos propios y dice nombra personas, animales y lugares distinguiéndolos de los demás con un nombre propio. Entonces ya por ejemplo ese niño no se dice niño sino que se llama Pedro, ¿cierto? Juan, Camila, ahí incluye los nombres que se le dan a los animales. No es que si yo digo perro es un sustantivo propio, no, pero si yo digo que el perro se llama Rocky, Rocky sí es un sustantivo propio porque ese es el nombre que se le está dando. Los lugares, Colombia, Medellín, Europa, etcétera. Entonces, la primera clase, sustantivos comunes y propios, que los comunes son esas cosas comunes que no tienen un nombre y los propios son como los nombres de personas, animales y lugares. La segunda clase son los sustantivos concretos y abstractos. Entonces vemos que los concretos dice, nombran seres u objetos reales que podemos ver, oír, tocar y oler. Entonces un árbol es algo concreto porque yo el árbol lo puedo ver y lo puedo tocar, lo puedo sentir, ¿cierto? Un mosquito es un sustantivo concreto porque yo lo puedo ver, lo puedo tocar a veces cuando se dejan, ¿cierto? Lo mismo con la piedra, un bafle. Pero los sustantivos abstractos son aquellos que nombran ideas, sentimientos y cualidades. Son cosas que yo no puedo tocar, que yo no puedo ver, que yo no puedo oír, ¿cierto? Entonces son como esos sentimientos, como la bondad, el sufrimiento, el amor, la alegría, la valentía. Esos son los considerados sustantivos abstractos. La tercera clase de los sustantivos son los sustantivos individuales y colectivos. Entonces, los sustantivos individuales nombran en singular a una sola persona, animal o cosa. Un sustantivo individual, soldado, letra, pez, plato y casa. Entonces, nombran en singular, ¿qué es singular? Una sola cosa, a una sola persona o animal. Y los sustantivos colectivos, mucho cuidado porque no los podemos confundir con los sustantivos plurales. Es decir, que si un sustantivo individual es soldado, su sustantivo colectivo es soldados. No, préstenme mucha atención para que no caigan en ese error porque ha pasado mucho. Los colectivos nombran en singular a un conjunto de personas, animales o cosas. Entonces, por ejemplo, ejército, alfabeto, cardumen, vajilla, caserío. ¿Qué quiere decir? En sustantivo individual soldado tiene un sustantivo colectivo que es ejército. En ese ejército hay varios soldados, pero mire que ejército es en singular. Listo. Cuando yo digo letra es un sustantivo individual, pero si yo digo alfabeto, ese es el sustantivo colectivo de letra. Cuando yo digo pez, es un sustantivo singular, individual, ¿cierto? ¿Cuál es el sustantivo colectivo? Cardumen, porque un cardumen es cuando hay muchos peces. Si yo digo plato, es un sustantivo individual. ¿Y cuál es el sustantivo colectivo de plato? Vajilla, porque son varios platos, ¿cierto? Bueno, no solamente son platos, también pueden haber tazas y eso, pero esa es como la idea. Aparte de que los sustantivos tienen tres clases, también tienen género. ¿Cuál es el género? Si es masculino o femenino. Y tienen número si es singular o plural. Sabemos que singular es uno solo y plural son más de dos o más. Listo, son varios. Entonces vamos a ver eso también. El primero dice, el género de los sustantivos. El sustantivo se puede expresar en género masculino y femenino. Entonces los sustantivos masculinos son los nombres que designan a varones y animales machos. Por ejemplo, hombre, niño, hijo, escritor, león. Además se aplica a los nombres que llevan delante del artículo masculino el o los. Por ejemplo, el niño, los árboles, ¿cierto? Esos son los masculinos. Y los femeninos son los que designan a mujeres o animales hembras. Por ejemplo, mujer, madre, Luisa, vaca, paloma. Femenino porque tienden a ser como mujeres o hembras, ¿cierto? Y el ejemplo que nos dan acá es la niña y las montañas. El segundo, en el que vamos a ver, es el número de los sustantivos, que ya dije que indica
si el objeto nombrado es uno o más de uno. En español hay dos números, singular y plural. Entonces el número singular indica que el sustantivo se refiere a uno solo, a un solo ser o un solo objeto. Por ejemplo, flor, cara, lápiz, ¿cierto? Ahí vemos que hay una flor, una cara y un lápiz, porque solamente son uno, entonces singular es solamente uno. El sustantivo plural, el número plural, indica que el nombre se refiere a más de un ser u objeto. Por ejemplo, flores, caras, lápices. Entonces vemos que en el plural hay 3 flores, hay 3 caras, hay 3 lápices. Pueden haber 2 caras y también es plural. Pueden haber 20 caras y también es plural. Entonces singular es cuando es solo uno y plural es cuando es más de uno. Ahora sí, ya con esta explicación podemos proceder a hacer la actividad y ya entonces les voy a explicar en qué consiste. Acá voy a hacer una aclaración. Las personas que optaron por sacar la impresión a la guía, lo que puedan desarrollar acá en estas mismas hojas lo pueden hacer ahí, y lo que tengan que escribir aparte como en el punto 1, si no les cabe acá, entonces lo pueden hacer en otra hojita y pegarlo. Y ya me envían pues las fotos. Si no, los que no lo vayan a imprimir y lo vayan a hacer en hojas o en el cuaderno, deben transcribir toda esta actividad, pero solamente la actividad que van a desarrollar. Van a escribir preguntas y respuestas en el cuaderno. No es que me van a escribir todo esto de acá, no, solamente las preguntas y las respuestas de la actividad. En el primer punto que dice, escribe 5 oraciones con sustantivos propios y 5 oraciones con sustantivos comunes. Entonces, en total son 10 oraciones. Ya ustedes arriba les expliqué cuáles son los sustantivos propios y cuáles son los comunes. Para el segundo punto dice, observa cada uno de los sustantivos que aparecen en el cuadro y resuélvelo con base en el ejemplo. Marca con una X en el lugar donde corresponda para establecer las clases, el género y el número de cada sustantivo. De pronto esto lo ven más complicado, pero es muy fácil. Acá les doy un ejemplo, ¿cierto? Entonces dice que vamos a mirar la clase, es decir, si es común o propio, el género, vamos a mirar si es, si es común o propio, concreto o abstracto, individual o colectivo. Estas son, acá abarcan las 3 clases que ya vimos. Vamos a mirar el género, entonces si es masculino o femenino. Vamos a mirar el número de cada sustantivo, si es singular o plural. Listo. Entonces, Andrés. Vemos que Andrés, acá les doy un ejemplo. Andrés, ¿es común o es propio? Es propio porque Andrés es un nombre propio. Ahora vamos a mirar si Andrés es concreto o abstracto. Entonces Andrés es concreto, pongo la X acá porque yo a Andrés lo puedo ver, lo puedo tocar. Andrés es individual o es colectivo. Andrés es individual porque es uno solito. Andrés es masculino o es femenino. Es masculino porque es un hombre, entonces pongo la X ahí. Andrés es singular o es plural. Es singular porque es uno solo. Eso mismo que yo hice con Andrés van a hacer ustedes, pero van a analizar cuáles de estos son. ¿Listo? Ahora el tercer punto dice, buscan la sopa de letras los siguientes sustantivos colectivos y a cada uno de ellos escríbele su respectivo sustantivo individual. Entonces, acá están los sustantivos colectivos. Ustedes van a buscar estas palabras en la sopa de letra y luego le van a escribir acá el sustantivo individual, que ya también se los expliqué. Para el cuarto punto dice, escribe la forma femenina de estos sustantivos, básate en el ejemplo. Recuerden que masculino es hombre y femenino es mujer, entonces si yo digo el pintor, su forma femenina es la pintora. Eso mismo van a hacer con cada uno de estos sustantivos. En el punto 5 dice, escriba la forma plural de los siguientes sustantivos. Básate en el ejemplo. Entonces sabemos que singular es uno y que plural son varios. Entonces, la forma singular es reloj. Me están pidiendo escribir su forma plural, o sea, relojes. Y eso mismo van a hacer con cada uno de estos sustantivos.
Y el último punto consiste en, dice, piensa en la situación que está viviendo el mundo actualmente y escribe una carta para una de las personas que están arriesgando sus vidas por todos nosotros. Puede ser a un médico, un policía, un vigilante, los aseadores. Incluye en dicha carta 5 sustantivos de cualquier clase y subráyalos. Asimismo, realiza un dibujo que represente a ese héroe que elegiste. Listo, entonces esa pues está muy fácil. Y finalmente lo que van a hacer es, en esta fase de cierre, van a escribir cómo les pareció el desarrollo del tema, si fue muy complejo o si por el contrario les fue muy bien o si quedaron dudas y si tienen alguna sugerencia para la docente. También acá les puse pues como una imagen que tiene un propósito y es que ustedes piensen en ella y dice, nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de la caída. Entonces sabemos que estamos pasando por un momento difícil, que estamos todos muy confundidos, que nos tocó parar las clases, pero tenemos que hacer frente a todo eso que nos está pasando y levantarnos con más ganas y demostrar que sí somos capaces de aprender y de hacer las cosas bien. Entonces esa es la idea y es la invitación que les dejo. Espero pues estén muy bien y que les vayan muy bien con estas actividades. Más tardecito estaré haciendo el video de la segunda guía. Feliz día.